Muy buenos días, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy estamos a jueves 4 de marzo de 2000. A este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día y sobre todo para que usted esté muy bien informado. Estamos comenzando este bloque informativo con una nota bastante interesante, una nota muy fuerte. Y bueno, este fin de semana vamos a estar de manteles largos a partir de mañana. Tenemos una visita papal en puerta, así es que estaremos cubriendo, ¿no? Estaremos cubriendo aquí la visita del Papa, una de las más importantes y peligrosas. Una de las visitas más interesantes y más icónicas que está haciendo el Papa Francisco, ¿no? A Irak. Esta tierra que es bastante peligrosa, ¿no? Así es que, bueno, por los ataques terroristas hacia lo que sería el cristianismo. Y bueno, pues tenemos esta visita en puerta del Papa Francisco. Es el número es el 33, el viaje número 3, muy jesuita, voy a llamarlo así, porque Jesús tenía 33 años, dicen, cuando falleció, ¿no? Es muy simbólico que en el viaje número 33 del Papa Francisco sea a Irak, uno de los pueblos mucho más peligrosos para el catolicismo. Es su viaje número 55, ¿no? El país número 33, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice. Y bueno, pues el Papa va a visitar la catedral en la que Al Qaeda provocó la muerte de más de 50 personas. Es un país en donde hemos tenido ataques violentos casi cada Semana Santa, por lo menos en los 4 últimos años. Ha habido algún atentado terrorista, sobre todo en Semana Santa o en Navidad. Es un viaje muy peligroso el que está realizando el Papa Francisco. Son 55 viajes los que ha hecho en su pontificiado el Papa Francisco, bastantes viajes ya para su edad también. Y también tenemos que este país será el número 33 que visita. Y bueno, va a haber el viernes un diálogo diplomático, un diálogo político, de alguna forma, dicen es el diálogo, el Rome Report nos informa que va a ser el evento más importante y políticamente importante en su discurso. Todos los demás diálogos y eventos y encuentros que tendrá con los cristianos ya tendrán otro tipo de temática, pero el más importante va a ser el de mañana por la tarde en Irak, ¿no? Esta iglesia de Bagdad precisamente es uno de los más importantes. El Papa Francisco dio una notificación con respecto a lo que es este mensaje, ¿no?, que envía a los cristianos. Y vamos a escuchar lo que dice el Papa Francisco. Envía un mensaje en donde él se manifiesta y se comenta como el Papa peregrino. Dice, mañana el Papa Francisco va a visitar Irak. Será un Papa peregrino en un país muy herido por la pandemia, muy herido por el terrorismo, muy herido por cuestiones económicas, muy herido por cuestiones, esas heridas de una ética, dice, y una moral muy decaída, así lo señalan los expertos.
Y las palabras muy hermosas que manda este mensaje en árabe el Papa Francisco dice: voy a vuestra tierra bendita y herida como peregrino de esperanza. Estas son las palabras del Papa Francisco para este próximo viaje, Vamos a escuchar lo que dice el Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle in Irak, Assalamu alaikum. Con el saludo en árabe empezó el Papa el tradicional videomensaje que envía a los países a donde viajará pocas horas antes de tomar el avión. Francisco dedicó afectuosas palabras al pueblo iraquí, al que espera ver a partir del viernes. Avete ancora negli occhi le immagini di case distrutte e di chiese profanate, e nel cuore le ferite di affetti lasciati e di abitazioni abbandonate. Vorrei portarvi la carezza affettuosa di tutta la Chiesa, che è vicina a voi e al martoriato Medio Oriente e vi incoraggia ad andare avanti. Francisco dijo que viajará como peregrino penitente para pedir a Dios consuela los corazones y que cure las heridas. Será también peregrino de fraternidad para ayudar a que musulmanes, judíos y cristianos caminen juntos. Por último, dijo que será un peregrino de esperanza. A voi cristiani, musulmani, a voi popoli come il popolo Yazida, i Yazidi che hanno sofferto tanto, tutti fratelli, tutti. Ora vengo nella vostra terra benedetta e ferita come pellegrino di speranza. El viernes, Francisco inicia uno de los viajes más peligrosos e intensos de su pontificado. Peligroso por la amenaza de la pandemia y el terrorismo. Intenso porque visitará a uno de los países más castigados por la violencia más cruel de las últimas décadas. Shukran. Y bueno, ¿cuál es la agenda que va a llevar el Papa Francisco? Quedan pocos días para el viaje de Francisco a Irak. Saldrá de Roma el viernes 5 de marzo y aterrizará en torno al mediodía en Bagdad. Se reunirá en el aeropuerto con el primer ministro y luego en el Palacio Presidencial con el presidente. Allí pronunciará su primer discurso en el país. Ese mismo día verá a religiosos y religiosas y catequistas en la Catedral Católica Siria de Nuestra Señora de la Salvación, que fue asaltada por un grupo de terroristas en el 2010. En el ataque asesinaron a 58 cristianos, 2 de ellos sacerdotes. El día 6, sábado, el Papa se desplaza a Nayaf, donde, si la pandemia lo permite, podrá reunirse con el gran Ayatolá Ali Sistani, uno de los más aclamados líderes espirituales del Islam chiita. Luego, en la llanura de Ur, ligada a la memoria de Abraham, tendrá lugar el encuentro interreligioso donde también participarán representantes de las otras religiones monoteístas ligadas a esta figura. Esa misma tarde, de regreso a Bagdad, celebrará misa en la Catedral Caldea de San José. El domingo 7 será intenso. Francisco visitará la región del Kurdistán, donde el ISIS persiguió con dureza a los cristianos. Muchos de ellos huyeron a Erbil, que Francisco visitará junto a Caracos y Mosul. En esta ciudad rezará por todas las víctimas, en la llamada Hos al-Bieya, la plaza de la iglesia de Mosul. Al día siguiente, tras la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Bagdad, Francisco regresará a Roma en un vuelo que durará unas 5 horas. Y bueno, pues estas son ¿Y cuáles serán las claves de lectura que tenemos que seguir para poder... Esa es la agenda, las claves de lectura que tenemos que seguir para el Papa Francisco, para entender este encuentro del Papa Francisco con los cristianos de Irak. Son las siguientes, según la agencia ROM Reports. Irak será el país número 52 que visite. El peligro de que facilite una expansión de los contagios es real. Sin embargo, las autoridades de Irak han decidido continuar con los preparativos porque hay otras prioridades en juego. Si en los países ricos se debate entre abrir restaurantes o cerrarlos para evitar contagios, en Irak la situación es distinta. La economía y la moral están literalmente por los suelos, como sus edificios. Si para Occidente el coronavirus ha sido un infierno, para los habitantes de Irak, la pandemia es un sufrimiento más en su larga lista de tragedias padecidas. La última, el ISIS. El gobierno considera prioritaria la visita del Papa porque ayudará a levantar la moral decaída, a poner a Irak en el centro de las miradas y a apaciguar ánimos entre grupos étnicos y religiosos.
Se trata de un objetivo prioritario y no se sabe cuándo será la próxima oportunidad. La última se perdió hace 20 años. Il popolo iracheno ci aspetta. Aspettava San Giovanni Paolo II, al quale è stato vietato. El Papa Francisco dice al Papa Juan Pablo II se le prohibió viajar allí. No se preocupe, no se puede decepcionar a un pueblo por segunda vez. Recemos para que este viaje se pueda hacer bien. Y una situación religiosa de Irak, visitará ¿no? a una minoría cristiana perseguida por el ISIS y diezmada. Los datos estiman que a principios de los 2000 los cristianos eran 1,5 millones, algo más del 6% de la población. En 2015 disminuyeron a 300.000. Abraham aparece por primera vez en la Biblia en Ur de los Caldeos. Desde allí inicia su camino de fe. Por eso este lugar ha sido el elegido para que el Papa y otros líderes religiosos protagonicen un encuentro de oración. Con este encuentro se reforzará la fraternidad con los miembros de otras religiones y poner cerco al fundamentalismo. Encuentro con Ali al-Sistani. En 2019, Francisco firmó el documento sobre la fraternidad humana con el imán de Al-Azhar, un líder sunita. El sábado el Papa se reunirá con Ali al-Sistani, un líder chiita. No está dicho que se una al acuerdo sobre la fraternidad, pero que reciba a Francisco es una buena señal de apertura. Apertura a los cristianos para rebatir que no son ciudadanos de segunda categoría en el nuevo e incipiente Estado de Irak. Y también se manda un mensaje contra el fundamentalismo, porque todos los musulmanes serán testigos de que uno de los líderes más influyentes acoge a un pontífice en su casa. El viaje a Irak comenzará el viernes con el discurso del Papa ante autoridades civiles del país, donde pronunciará su mensaje más político. A continuación, se vivirá un momento entrañable cuando visite la catedral asaltada por terroristas del incipiente Estado Islámico en 2010. El sábado será el día de estrechar lazos con otras religiones. Allí se producirá la visita a Ali al-Sistani y el encuentro de Ur de los Caldeos. El domingo será el día dedicado a los cristianos y a la población castigada por la guerra. El Papa recorrerá las ciudades de Erbil, Mosul y Caracos. En Mosul, capital del califato, rezará por las víctimas de la violencia. Este es el primer viaje que realiza Francisco en más de un año. La última vez que salió de Italia fue en noviembre de 2019, cuando visitó Tailandia y Japón. Y bueno, pues cabe señalar que el Papa Francisco está haciendo, hicimos una canción, les voy a platicar, hicimos una canción donde le preguntábamos al Papa si era el reformador, ¿no? Francisco fue un gran reformador, él acoge este nombre precisamente, y esto que va a ser totalmente histórico, algo inédito. Ni siquiera el Papa viajero, el Papa Juan Pablo II pudo llegar a esta tierra, Irak, Irán, ¿no? Y este viaje que está haciendo el Papa Francisco es un viaje que yo creo que se va a dar, en santa paz. Se está planeando, se está pintando a que sea así este viaje tranquilo, en un ambiente pandémico, en un ambiente bastante peligroso, porque estamos viendo bastantes situaciones bélicas en cuanto a Estados Unidos, Irak, Irán, Israel, se están bombardeando en Siria. Ese es el contexto de hace una semana, de esta semana, en donde se están dando ataques con misiles en esta región. Lo vuelve a señalar el Papa Francisco en este video. Ni siquiera el Papa Juan Pablo II se le permitió ir a este lugar porque era sumamente peligroso. Y algo que está diciendo el Papa Francisco, dice: no se le puede decepcionar a un pueblo por segunda vez, ¿no? A una persona, a los cristianos, y bueno, ellos también dicen: queremos este ambiente festivo, este ambiente de paz, este ambiente de acogida religiosa, porque no nada más es la esperanza para una religión o un grupo minoritario en un pueblo de que llegue un líder religioso, sino es la esperanza para muchos, porque es esa esperanza de que ellos pueden salir adelante en un ambiente de guerra. Esto es lo que se está gestando en Irak, en Irán. El hecho de que estén abiertos sus autoridades religiosas. El Papa Juan Pablo II fue el primero en hablar de ecumenismo, fue el primero en hablar de que había cuestiones de sincronía entre las religiones que de alguna forma
No importaba el nombre de la religión o del Dios, sin embargo había que buscar estas sincronías, estos lazos de unión que era el respeto, el amor al prójimo, la paz, el respeto mutuo, el crecimiento a través de la tecnología, la ciencia, la educación, la salud. Y estamos en un ambiente totalmente contradictorio, donde todo se está yendo para abajo, porque llegó un virus, una pandemia, porque hay ataques bélicos, porque está destruyendo la economía, la libertad religiosa, la libertad de tránsito. En este contexto pandémico se está dando este viaje que en verdad de por sí sería histórico, pero con este contexto social y mundial está siendo sumamente relevante, ¿no? Este tipo de situaciones son las que vamos a ver. Mañana vamos a estar súper al pendientes. No se despeguen de nosotros. Vamos a estarle teniendo los pormenores de este viaje, que en verdad es impresionante lo que está haciendo el Papa Francisco. Estas son las claves para seguir este viaje del Papa Francisco a Irak, que es impresionante. Y bueno, va a visitar también lo que es la catedral en donde Al Qaeda provocó la muerte de más de 50 personas. Vamos a escuchar también a Rom Reports, en donde hace este señalamiento, donde nos da esta historia de lo que sería, nos hace el recuento de todo lo que ha sucedido en esta iglesia, en donde el Papa Francisco estará. En Navidad, el primer ministro iraquí, que es musulmán, asistió. Asistió a misa en esta catedral sirocatólica de Bagdad. Allí el Papa tendrá su primer encuentro con cristianos en el país el viernes por la tarde. El lugar no ha sido elegido por casualidad. El 31 de octubre de 2010 hubo un atentado terrorista en esta catedral sirocatólica durante la misa del domingo. Fueron asesinados 48 cristianos, entre ellos 2 sacerdotes que fueron asesinados de primero. Esta foto recuerda a esos 48 cristianos que están en proceso de beatificación y que la Iglesia considera mártires. Esta catedral contiene todo el sufrimiento de los cristianos de Irak, todo el dolor que hemos afrontado en los últimos años. Por eso nos da mucha esperanza que el Santo Padre la visite durante su viaje a Irak. Con su visita, el Papa también reconocerá a las 9 personas de religión islámica que fallecieron en el atentado. Eran sobre todo policías y guardias de seguridad. Y bueno, pues, y el ambiente está festivo, el ambiente es de mucha esperanza. Los niños, la gente, los cristianos de allá, en verdad quieren ver al Papa y quieren que haya este ambiente como en cualquier país. Quieren que se sienta seguro el Papa, incluso están haciendo la petición. Nada más qué bonita estampa de este niño, ¿no? En donde le piden al Papa Francisco que use, por favor, dicen: Papa, use por favor el papamóvil, queremos verlo. O sea, que valga la pena. Yo digo que si el Papa Francisco se está arriesgando, que se arriesgue bien, ¿no? Y que en verdad complazca a este pueblo con todo lo que tendría que ir, ¿no? Con todo el protocolo, ¿no? De una visita papal como es. Que en iraquí se llama Karakosh. Cuando la recuperaron en 2016, esto fue lo que encontraron. El ISIS abandonó la ciudad y dejó terribles mensajes en los muros dirigidos a los cristianos. Este sacerdote recuerda uno. Decían: vuestro líder está en el Vaticano y no puede hacer nada por vosotros. No penséis que podrá hacer algo. No es una traducción exacta, pero esa era la idea. También se encontraron así la iglesia de Altaira, la Inmaculada Concepción, convertida en campo de tiro. Pero el Papa verá una imagen diferente. Gracias a instituciones como ACN, Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha sido reconstruida. Planeaban terminar las obras en mayo, pero con la visita del Papa han conseguido acabar mucho antes.
Nadie se imaginaba una oportunidad como esta para los iraquíes, especialmente los cristianos, especialmente los de Caracos o Bagdeda. Es como si un padre visitara a su hijo que realmente necesita ver a su padre. El Papa estará pocas horas en esta ciudad de 23.000 habitantes. Aquí vivían 50.000 cristianos, pero han regresado menos de la mitad. Durante la visita del Papa esperan a acoger a muchas personas de las ciudades de alrededor, pero en la iglesia hay sitio para menos de 1.000 personas y temen que las medidas de seguridad impidan ver al Papa de cerca a quienes van por las calles. Muchos han visto fotos del Papa entre la gente y se imaginan que aquí será igual. Sería bueno que lo hiciera porque provocaría un cambio en las personas. Por ejemplo, cuando yo estuve con el Papa, consideré a Francisco como un padre y decidí cambiar mi nombre. Llegará en coche a la iglesia, por las calles de Caracos. Hemos pedido que use ese coche de los papas, no recuerdo su nombre, un coche abierto para que la gente pueda verlo directamente. Nos dijeron que no es posible, pero pedimos por favor que lo utilice, porque es muy importante para nosotros, porque si va en un coche normal, la gente en la calle no podrá verlo. Dicen que el recibimiento al Papa se parecerá al Domingo de Ramos. Durante estas semanas, un equipo de 200 personas ha preparado las calles de Bagdeda para este evento histórico. Las calles están decoradas con las banderas de los dos países, la iraquí y la del Vaticano. La gente le recibirá con banderas y flores y con una pequeña sorpresa en el camino. Tenemos que hacer por Irak muchas cosas para que sea un país de paz. Creo que lo importante es salvar el cristianismo. Es el padre Amach Jaco. Porque estamos en un momento muy difícil. Y si sigue así, desaparecerá el cristianismo de Irak. Y esto es muy triste. La visita del Papa es para ellos una fiesta, pero no debe hacer olvidar un drama, que en Irak los cristianos están en grave peligro de extinción. Si en 2003 en el país había 1.400.000 cristianos, ahora solo quedan 250.000. Un drama para esta tierra de raíces bíblicas. Y cabe señalar que no nada más es el drama de Irak y del Medio Oriente, sino también de Europa, ¿no? El lugar donde más católicos hay es en México. Déjenme platicarles. Cuando convivíamos en paz descanse con el hermano, más bien es hermano lasallista, Víctor Beltrán. Él nos hablaba de este gigante dormido que eran los laicos, ¿no? También alguna vez le preguntó una niña por ahí, ¿no? Una chica le preguntó a este hermano, le llegó a preguntar que por qué el Papa Francisco venía tanto el Papa Juan Pablo II venía tanto a México, ¿no? Y él decía precisamente porque Europa se estaba quedando sin católicos, Medio Oriente están en extinción los católicos, ¿no? Los cristianos también, aparte de que es un lugar sumamente, pero no nada más es que se estén quedando sin, no es que se estén quedando sin católicos, más bien se están quedando sin religión. Europa, Medio Oriente, ya la gente no cree en nada y esto pudiera pasar a una extinción, lo que Nietzsche decía, ¿no? Dice, ¿dónde está Dios? ¿No? Dios ha muerto, pero no en el sentido, dice, sino que el mismo hombre ha extinguido la presencia de Dios, ¿no? Ya no somos reflejos de este Dios, ¿no? Del Dios, no importando cómo se llamara, ¿no? Y estamos llegando a una cultura de muerte de la cual hablaba Juan Pablo II, de esta muerte espiritual, de esta muerte de valores, de esta muerte de la vida, ¿no? De optar por el crecimiento espiritual e integral, y que lamentablemente es un mal que está quejando es el estigma de Europa, el estigma de Medio Oriente también, pero se están llenando en esta cultura de muerte en donde están reinando el terrorismo, el narcotráfico, los secuestros, la violencia, el robo. Totalmente están reinando los depredadores, ¿no? Cada vez son más estos. Y bueno, pues esto es el mensaje que envió el Papa Francisco, que es el que estamos viendo. Y les comento. Y bueno, pues estamos viendo que realmente va a ser un mensaje, un viaje bastante prometedor
que realice el Papa Francisco el día de mañana. Estaremos cubriendo, nosotros les comentaban, vamos a estar cubriendo este viaje papal desde mañana viernes hasta el lunes, que regrese a Roma. También una de las cosas que ha estado diciendo el Papa Francisco con respecto es de que él va a morir en Italia, posiblemente ya no le dé el tiempo por cuestiones de salud y de vida, no le dé tiempo Dios de regresar a Argentina, ¿no? Son como de las predicciones que él hace o hace a veces uno mismo sobre su vida, sobre pues su proceso, ¿no? Su estancia aquí en la tierra. Y bueno, pues esto es lo que estaremos revisando. Les comentaba, hablaba un poco el hermano Víctor Beltrán sobre esta parte de que América tendría que evangelizar a Medio Oriente, a Europa, porque se estaba perdiendo la fe, ¿no? Lo que no es que se esté perdiendo una religión, sino se está perdiendo este acto de orar, de creer en Dios, no importa cuál Dios sea, ¿no? En sí, lo que tienen en común estas religiones, tienen un rito, tienen un Dios, tienen de alguna forma una espiritualidad, ¿no? Y esto es lo que se está perdiendo ya a nivel general. Ya no se cree en nada, ya se está optando por lo que es lo narcisista más que lo egoísta, ¿no? Incluso ya se está sustituyendo las relaciones interpersonales, intrapersonales, ¿no? A través de la tecnología que se están modificando y que está incluso ya hasta para tener relaciones sexuales ya no se tienen relaciones sexuales pues entre hombre y mujer, y ya tampoco ni siquiera se trasladó esto a las relaciones homosexuales, ¿no? Lésbicas o gays, pero ahora se está sustituyendo al ser humano incluso en las relaciones íntimas por muñecos, por cuestiones inflables, ¿no? Y este tipo de situaciones pues habla más ya de un egoísmo, de una situación pues ya enfermiza, ¿no? Y estamos al grado de sustituir con esta pandemia al ser humano, en donde ya se está extinguiendo el mismo ser humano y el mismo ser humano morirá a manos del ser humano, ¿no? Y es una situación, un viaje bastante prometedor, lo que vamos a estar viviendo, lo que vamos a estar viendo. Y bueno, tenemos representantes de estas tres religiones, ¿no? Así es que un viaje muy interesante, estaremos cubriéndolo aquí en Periodismo Independiente, así es que les tendremos los pormenores, ¿no? A vosotros pueblos, como el pueblo yazidí, dice el Papa Francisco en este mensaje, ¿no? Les dice los yazidíes que han sufrido mucho, mucho. Dice, a todos los hermanos, a todos. Dice, ahora voy a vuestra tierra bendita y herida como peregrino de esperanza. Este es el mensaje hermoso que da el Papa Francisco. Yo cuando lo escuché por primera vez para preparar este programa de noticias, híjole, me partió el alma, ¿no? Me rasgó el corazón, porque digo, qué hermoso mensaje lleva él, y ojalá es un mensaje de paz, ¿no? Y creo que todos los mensajes de paz y de amor, bienvenidos, ¿no? Y así lo están recibiendo a él. Y esto es muy, muy prometedor, muy importante, porque en verdad necesita mucho, mucho alguien que esté dando la paz. Yo les hablaba, que me preguntaba si era el Papa reformador, como lo fue San Francisco de Asís, un reformador de la iglesia. Y está haciendo mañana, va a ser lo que el Papa Juan Pablo II, que fue su antecesor, le prohibieron ir a Irak, porque aparte estaba también el contexto del Golfo Pérsico, de la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Por ahí tenemos a Ricardo Peláez, a Eduardo Salazar, ¿no? Que fueron algunos de todos estos corresponsales de guerra que han estado en este contexto y que vivieron también todo este contexto de estos grandes hombres que lucharon por la paz del mundo, ¿no? Que fue la Madre Teresa de Calcuta, el Papa Juan Pablo II, incluso hasta Fidel Castro tuvo su pilar ahí, ¿no? En la lucha contra la paz, contra la guerra, ¿no?
enviando médicos y no bombas, decía él, ¿no? De su forma, como lo hizo, ¿no? Fue de la mejor forma que lo hizo. Y nos habíamos quedado sin estos hombres y pareciera que el Papa Francisco es de un perfil bajo, ¿no? No tan fuerte, no tan allegador, ¿no? Sí, tan revolucionario, por así decir, tan impactante, ¿no? Como lo era el Papa Juan Pablo II, que él era un hombre atlético, fuerte, un hombre polaco, netamente un hombre que había venido de este contexto de guerra, ¿no? Un superviviente de guerra. Y en este sentido, él era era como un huracán, ¿no? Llegaba, un tornado, ¿no? Era explosivo, quien tuvimos la oportunidad de estar siguiendo yo desde que nací, porque aparte desde el 78 hemos estado siguiendo al Papa Juan Pablo II, ¿no? En sus visitas a México, en muchos lugares, en todas las visitas he estado presente de una u otra forma. Sabemos que cómo era su personalidad tan arrasadora, ¿no? El Papa Francisco es mucho más tranquilo, mucho más, es un hombre de oración, es apacible, pero de repente, híjole, con esa voz tan tranquila, con esa forma de ser pausada, está haciendo unas cosas y va a ser, híjole, lo de mañana va a ser increíble. Esperemos en Dios, que Dios lo acompañe, estaremos orando por él, por su seguridad y porque en verdad también por la seguridad de la gente. Son 200,000 cristianos allá que lo van a recibir con los brazos abiertos. Dice, va a haber flores de alguna sorpresa y estaremos al pendientes de la sorpresa que le tienen preparada al Papa Francisco. Yo creo que se va a hacer una tregua en este nivel y va a poder ir. Creo que va a poder ir en paz. Espero en Dios que así sea, ¿no? Y creo que oramos mucho por eso, los que creemos y los que no, yo creo que también desean que todo esto sea en paz, porque antes que nada es un líder, un embajador de un estado, ¿no? El Estado del Vaticano es un diplomático también político, y esta parte de la iglesia política y religiosa, carismática, ¿no? Lo ha manejado mucho lo que es la teoría de la liberación, ¿no? La iglesia como estado y carisma, ¿no? También Leonardo Boff habla sobre esto, ¿no? Lo que es todo como estado y carisma, todo lo que es el Vaticano, que bueno, estaremos hablando de esto a lo largo de esta visita papal a Irak, que es la primera del mundo, ¿no? Y en verdad es impresionante, es increíble, yo estoy emocionada, así es que estaremos orando, estaremos cubriendo también y estaremos dándole los pormenores a través de Periodismo Independiente de esto. Así es que vámonos directo con lo que hoy nos dice Reforma y los números de COVID, que en verdad son impresionantes. Hay mucho de qué hablar, así es que déjenme ponerlos al tanto, ¿no? Desde Lady Prole, ¿no? Hasta la señora esta que no tuvo vergüenza, porque antes que antihigiénico, ¿no? Que se quita los choninos y que se los pone como cubreboca, qué terrible situación, ¿no? Porque se veía que no tenía necesidad de hacer eso, ¿no? Tenía su carro lleno, hasta pudo haber agarrado un cubrebocas y ponérselo ahí, ¿no? Pero pues hasta quitarse los choninos, qué grosería, ¿no? Esto sí ya es una grosería de las grandes, ¿no? Y es una ofensa a los empleados, hacia ella misma y hacia los que los vemos, pero bueno. Estaremos hablando también, ¿no? De todo lo que hubo ayer. Las feministas causaron destrozos en el metro Pino Suárez, fuimos a cubrir, nosotros no encontramos ni un rastro de esto, ¿no? Aparte que no nos dejaron grabar, ¿no? Y bueno, pues estamos revisando, el día de hoy se esperan manifestaciones fuertes, ¿no? Así es que en el Zócalo ya estaban en Bellas Artes, ¿no? Ya hubo una detención de un extranjero porque hizo pintas a el edificio de Bellas Artes. Así es que bueno, todo esto y más tenemos aquí en el programa de Periodismo Independiente. Son 12 del día con 15 minutos. Hoy 4 de marzo de 2021 y bueno, pues estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar.
En México el total de contagios ya asciende a 2.104.987. Tenemos 438.838 casos sospechosos. Tenemos ya 188.044 fallecidos. 1.650.230 casos curados. También tenemos 114.790.824 casos de contagios en el mundo. Y bueno, traen un rollo tremendo. Dice que ni la aclare, seguramente ASF se equivocó en Dos Bocas. AMLO afirmó que seguramente ASF equivocó al señalar outsourcing y opacidad en Dos Bocas. Dijo que Rocío Neal explicará. Y bueno, contratan outsourcing y opacan Dos Bocas. E infiltran campañas sindicato extorsionador. Sindicato Libertad, involucrado en extorsiones a transportistas, está detrás de la nominación y apoyos a candidatos en el Estado de México, Oaxaca y Ciudad de México. Ex procurador está detrás de acusaciones a Félix, dice Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al ex procurador de Guerrero, Javier Olea, de estar detrás de las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio. Y bueno, transforma Iñárritu a México en su limbo. Alejandro González Iñárritu regresó a la Ciudad de México para rodar escenas de su nueva producción titulada tentativamente Limbo. Estaremos al pendientes. Me da mucho gusto. Le mando un beso a Iñárritu, ¿no? Que tome en cuenta mucho nuestro país, porque bueno, surgieron de aquí y qué bueno que sus obras primas, ¿no? Sean con escenas de aquí, de su propio México, ¿no? En verdad lo felicito, qué bueno que está rodando aquí y que ojalá que las autoridades no le pongan el pie y le brinden todas las facilidades, ¿no? También déjenme comentarles que ayer se inauguró en Coyoacán, en una plaza comercial ubicada en Miguel Ángel de Quevedo, el canciller Marcelo Ebrard, junto con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, inauguró unas instalaciones para emitir los pasaportes, ¿no? Me da mucho gusto, es aquí en la alcaldía Coyoacán, nada más que se vieron, no sé si mal o bien, no invitaron al alcalde Negrete, ¿no? Así es que a ellos no les importa, ellos son dueños de la ciudad, así es que digo, no es esencial, ¿no? Negrete para que ellos sigan haciendo sus cosas, ¿no? Y qué pena que luego sea este tipo de situaciones, ¿no? Porque Claudia Sheinbaum el alcalde Acosta de Xochimilco es chiquis de la jefa de gobierno, ¿no? La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y digo, por delicadeza tendría que haber invitado y tomado en cuenta al alcalde Negrete, ¿no? Así es que soy simplemente por protocolo, ¿no? Por educación. Ya si él va o no va, por lo menos hubiera enviado, yo creo que hasta pues a alguien, ¿no? Algún representante, ¿no? Porque también estuvo enfermo de COVID, ¿no? Que ya salió desde hace mucho tiempo, pero aquí luego se vio que fue así como que no nos importa en qué alcaldía estemos, nosotros hacemos lo que queramos, nos metemos, no lo tomamos en cuenta, aparte es del PRD, ¿no? Así es que bueno, ¿no? Es muy político esto, así es que bueno, ¿no? Y bueno. Ganaste, defiéndete, me dijo ejecutivo de Televisa en el 2006, ¿no? Esto fue lo que dijo hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. AMLO aseguró que Bernardo Gómez, ejecutivo de Televisa, le avisó que había ganado la presidencia en 2006 y que le pidió defender el triunfo, ¿no? Así es que ya después el presidente Calderón, dice, también lo contó hoy en la mañanera, dice, después le dijo que se fuera del país, ¿no? Y que se tuvo que ir, imagínense, ¿no? Así es que bueno, pues ordena Arizona reabrir escuelas el 15 de marzo. El gobernador de Arizona ordenó a escuelas del estado retomar clases presenciales a partir del 15 de marzo tras cierre por pandemia. Híjole, aquí ha tenido una súper crítica México por esto, ¿no? Y creo que no es la UNICEF, ¿no? Está tomando en cuenta que México no ha abierto las escuelas desde hace un año, pero no han dicho
que en México se están haciendo clases en línea y que van muy bien algunos, ¿no? También yo veo algunas personas por ahí que están tomando clases en línea y qué esfuerzo están haciendo los maestros, ¿no? En bachilleres, en la UNAM, en el Poli, ¿no? Aunque digan que estamos a puertas cerradas, ¿no? Y que no hay clases, sí hay clases en línea, no se han dejado, lo que no hay son clases presenciales, eso sí, pero las clases no se extinguieron, a diferencia de muchos otros países, ¿no? En otros países no hubo clases presenciales, pero se suspendió todo. Pero aquí en México no se suspendió nada, incluso las particulares siguieron dando clases, aunque había la orden de no dar clases, ¿no? Esa fue otra cosa, ¿no? Aquí seguimos con las clases y eso es algo que no se ha dicho y que se está manipulando también. Aquí en México sí ha habido las clases en línea, ¿no? Y se estableció esto de las clases en la tele, en el radio también. Así es que por ahí un tache a quien está criticando, ¿no? De por ahí de la ONU, ¿no? Que nos tienen así como que casi el analfabetismo, no, muchos siguieron sus clases. Sí ha habido gente que ha tenido problemas para poderse reintegrar o reinstalar y adaptarse a este nuevo sistema, pero no se suspendieron las clases como tal, se siguió, el sistema educativo siguió, así es que no hay clases presenciales, pero sí hay algunas cosas en línea, ¿no? Yo soy testigo, me tocó hacer exámenes, ¿no? Así es que ya después les pasaré, me tocó hacer, como estudiante, ¿no? Ya les he platicado, me tocó hacer mis exámenes en la UNAM y estuvimos ahí, ¿no? Hemos luchado incluso hasta contra apagones, ¿no? Gente que ha querido sabotear a México en muchos niveles, ¿no? Así es que bueno, pues, alerta OMS por alza de contagios en Europa tras descenso y son miles de vacunas que pudo comprar la CONADE. Yo déjenme decirles que si yo pudiera describir a mi país, a México, para todos los que están diciendo que no, que México fue el peor país, yo pudiera decir que fue uno de los mejores países que enfrentó la pandemia independientemente del número de muertes que ha habido. Y les voy a decir por qué. Cuando en todos los países dijeron hay guerra, hay toque de queda, enciérrense, México siguió adelante. Muchos comercios no cerraron, a pesar de que muchos tronaron. Por lo menos la tiendita de la esquina estaba abierta, ¿no? Sí hubo una situación caótica, sí la viví, sí la lloramos, ¿no? Y creo que como no me van a dejar mentir, cuando en muchos países tenían que improvisar hasta con calzones, perdón que lo diga así, ¿no? Los cubrebocas, ¿no? En México, yo no sé cómo la gente se puso a maquilar cubrebocas y salieron cubrebocas, o por lo menos en la Ciudad de México salieron cubrebocas no sé de dónde. Tanto que ya todo mundo migró a vender cubrebocas, para poder subsistir, vender cubrebocas, sanitizantes, guantes, caretas y demás, ¿no? Cuando dijeron no se festeja Día del Amor y la Amistad, no se festeja Navidad, no sé cómo, pero hubo, ¿no? Cuando a pesar de todo dijeron no abrazos, no a besos, y en España, en otros lugares, Italia, la gente, los abuelitos fueron abandonados. En México tuvimos gente que todavía les pudimos brindar el hombro a alguien, el brazo a alguien, y dijimos no abandono a los ancianos, no abandonamos a los adultos mayores y no los matamos. Venga el brazo amigo y venga la mano amiga, y llevamos a un ancianito de nuestro brazo, aunque prohibieron el contacto físico. Y nadie nos dijo nada. A pesar de todo esto, hasta abrazos y el danzón hubo el día de la vacunación, ¿no? Creo que si México a todo mundo les dijeron paren, México no cerró ni sus fronteras a veces, ¿no? Y hasta caravanas migrantes venían. Creo que ha sido el país que aunque le dijeron alto, stop, ¿no? Aunque la pandemia quería que parara el mundo, que el mundo se parara, México siguió adelante, ¿no? Y eso es muy bueno porque esto rompió ese impacto, ¿no?
y gracias a eso todavía Estados Unidos no se quebró como tal, México no se quebró como tal, América Latina no se quebró como tal, ¿eh? Y gracias a eso, a que los mexicanos dijimos, seguimos, y no pararon y siguieron adelante trabajando y siguieron adelante porque teníamos que comer, ¿no? Porque no había nadie que nos diera para comer. Cuando todo el mundo dijo párense y escóndanse, México siguió adelante y siguió caminando y no hemos parado, ¿no? Y al final, con pandemia o sin pandemia, el mundo sigue y tiene que seguir. Así es que nunca se detuvo nadie y eso es importante, ¿no? Aunque el mundo quería que todo el mundo nos detuviéramos, el mundo siguió, ¿no? Siguió y solamente algunos se quedaron en casa. Con pandemia, quedándose en casa o no quedándose en casa, el aire estaba envenenado y la gente podía morir o podíamos morir y algunos lamentablemente fallecieron, pero otros todavía seguimos aquí, con pandemia o sin pandemia. Así es que, no sé, digo, hay algo que hizo que esto no fuera más caótico de lo que pudo haber sido, ¿no? Que no tomara otros niveles. Yo creo que si le hubieran seguido el juego, o hubiéramos seguido el juego de paren todo, ¿no? Y escóndanse porque estamos en guerra y dijimos no, todo tiene que seguir adelante. Gracias a eso se rompió esta estrategia que traían para causar un caos y asustarnos a todos y meternos en los búnkers, ¿no? Aunque pareciera festivo y un ambiente algo extraño, ¿no? A veces dirían los psicólogos no adecuado, ¿no? Como pareciera, como esas personas que se ríen en un sepelio, ¿no? Que a lo mejor no es tan asertivo, ¿no? Sin embargo, pudo haber estado peor, ¿no? Por lo menos no tuvimos tanques, no tuvimos toques de queda, no nos recluyeron en nuestra casa más de mucho tiempo, ¿no? A pesar de eso, y creo que hay que agradecerle a mucha gente, ¿no? A pesar de que en muchos lugares, en muchos países, estos centros comerciales no permitían el paso a los ancianitos, ¿no? Aquí en México hubo la tolerancia, porque había muchos ancianitos que no hay nadie a los cuales les puedan surtir, y aparte a la gente, la gente enferma, a la gente, ¿no? A la gente que tenía alguna situación, ¿no? Que fuera desfavorable, que esto es muy bélico y muy hitleriano, es un discurso muy hitleriano, ¿no? Cuando no sirven las personas, ¿no? Y mándenlas a casa, ¿no? Yo decía, pues todos estaríamos en casa porque todos carecemos de algo, ¿no? Así es que, lamentablemente y afortunadamente también, fueron muy tolerantes muchos y no cayeron en este juego. Qué bueno que para muchos todos somos útiles, ¿no? Y no caímos en este juego de muchos del gobierno, como Claudia Sheinbaum lo promovía, de lo esencial y no esencial, ¿no? Qué bueno que no siguieron en este juego, ¿no? Yo lamentablemente algunos le siguieron el juego a Claudia Sheinbaum y tronaron sus negocios, pero si no les hubieran seguido el juego, todavía estarían aquí, ¿no? Todavía estarían aquí porque ¿qué más cuestión esencial? Yo siempre he dicho que mantener a una familia o mantener a algunos empleados, ¿no? Algunas familias a través de un trabajo, ¿no? Y más porque no son delincuentes, son gentes honestas y trabajadores, ¿no? Cuando lamentablemente, los que siguieron fueron los delincuentes y esos no pararon, ¿no? Nunca pararon, y esos son los que tendrían que parar, ¿no? Pero lamentablemente a los que tronaron fueron a las gentes que saben o sabemos a veces seguir instrucciones por el bien de muchos, ¿no? Por el bien de nuestra salud o en nombre de muchas cosas. Pero es insostenible parar el mundo, ¿no? O algunas personas así. Y tendrían o cambiar, como dijeron, cambiar o renovarse o morir, ¿no? Porque era tronar su negocio y a muchos los tronaron, ¿no? Y qué pena que haya sido este gobierno, y qué pena que Claudia Sheinbaum esté tomando esta actitud, ¿no? De no tomar en cuenta a los alcaldes de las delegaciones a donde va a hacer sus promociones, ¿no? Porque esto sí indica mucho. En Coyoacán faltan lo que es, lamentablemente, no les están dando
terapias respiratorias, no les están dando pruebas sanitarias, no les están dando despensa a los adultos mayores, no están promoviendo las cuestiones de salud que necesitan, ¿no? Ni oxímetros ni nada de esto, que es un plan gubernamental, y no por el alcalde, sino porque está hecha Claudia Sheinbaum, contra las alcaldías que no son de Morena, ¿no? Y lamentablemente no les está dando los apoyos sanitarios, junto con Secretaría de Salud, que también ya hablamos directamente con el alcalde Manuel de Negrete y dice es que eso no nos corresponde ya, porque Salud y el gobierno de la Ciudad de México, o sea Claudia Sheinbaum, se está haciendo cargo de esto. Pero lamentablemente Claudia Sheinbaum está castigando a todas aquellas alcaldías que no son de su partido o que no tienen nada que ver con ella, ¿no? Y casualmente se ve mucha, ¿cómo les diré? Mucha preferencia hacia las alcaldías de Morena, y lamentablemente lo politizaron, cuando muchos tenían, esto es algo, el tema de salud no se tiene que politizar, ¿no? Y yo les había dicho, mandan a la banca a Gatell por enfermedad, por vacaciones, por lo que sea, cuando tiene que estar presente, y lamentablemente por la salud de Gatell, digo, porque ahorita sí estaba mal, lo tenían que haber descansado desde hace mucho tiempo, porque se veía muy agotado, muy mal ya, y ahorita quién sabe cómo salga, ¿eh? Y es preocupante, aunque digan que está bien, el hecho de que ya le hayan puesto oxígeno quiere decir que no está tan bien, ¿no? Y no ha aparecido, así es que hay que rezar para que salga bien adelante, ¿no? Y lamentablemente Claudia Sheinbaum politizó esto, y hay alcaldías que no las han tomado en cuenta, como ha sido Coyoacán, cuando hay mucha gente que necesita el apoyo, ¿no? No todos los lugares de Coyoacán son colonias residenciales, e independientemente de que sean colonias residenciales, muchos negocios tronaron, o mucha gente que era de empresas tronaron ahorita precisamente por esto, y también requieren la ayuda. Y lamentablemente, aunque digan que no, como la Lady Prole, ¿no? Dicen que son ricos, pero no saben la necesidad realmente que pasan esos ricos, ¿no? Así es que en este sentido sí cabe que la ayuda sea general. Cabe este comentario porque tiene que ser general. Qué pena que ayer no invitaron al alcalde de Negrete, ¿no? Para esta inauguración de lo que es esta instancia de relaciones exteriores, ¿no? Esta sede aquí en Coyoacán, porque luego se ve que hay politiquería, que hay rencillas, que no hay buena comunicación, y esto no nada más es en si se abre o no y se inaugura o no una situación de alguna forma de relaciones exteriores, ¿no? Sino también a nivel salud está muy castigada esta alcaldía, y en verdad ahí sí un tachezozote, doble tache a Claudia Sheinbaum y al gobierno, y también a la Secretaría de Salud, ¿no? Así es que bueno, pues ordena Arizona reabrir escuelas el 15 de marzo, ¿no? Y bueno, pues tenemos alerta la OMS por alza de contagios en Europa tras un descenso, ¿no? Se espera también una tercera ola de lo que sería ahora para Semana Santa, un poco, ¿no? Lo que sería la tercera ola del coronavirus. Y bueno, pues OMS alertó que nuevos casos de COVID volvieron a subir en Europa hasta 6 semanas a la baja. Instó a reforzar vigilancia de las nuevas mutaciones. Y son miles de vacunas que pudo comprar la CONADE. Con los 186 millones de pesos para la CONADE no ha comprobado del ejercicio fiscal 2019. La dependencia pudo haber comprado 355.640 vacunas. Y ordena a Arizona reabrir las escuelas el 15 de marzo. Y aclara Neil outsourcing en Dos Bocas también. Presume el cártel Jalisco Nueva Generación monstruo blindado. Y ganaste, le informó Televisa en 2006. Y se sube a Naya, Combi y Metro. Y también señala operación de partido del crimen. Y Vietnam, la proeza contra el COVID.
También así pidió clemencia a Rosario Robles, ¿no? Piensa ya declararse culpable, ¿no? Y bueno, pues saldría aproximadamente en agosto, ¿no? Digo, ya pagó también, estuvo en la cárcel, ya tiene tiempo en la cárcel. Y bueno, Diego Santori, entre crimen y silencio, le dan 72 años, ¿no? Ya cárcel de por vida. Y bueno, señora Paz Josefina Lagarrigue Ríos, son las esquelas de este día de Reforma. Argelia Guajardo Lozano, descansen en paz. También encuentra negocios impulso en el e-commerce. Y tratamos a Tudor como cualquier otro ciudadano. SSPC dijo que en reunión trató a Florian Tudor, acusado de encabezar mafia que clona tarjetas, como a cualquier otro ciudadano, ¿no? Y bueno, a la ex jefa con cariño, dice Rubén Minuti, cónsul de San Antonio, abrió una sala de lactancia con el nombre de la ministra Yasmín Esquivel, quien fue su jefa. Y bueno, indaga COFECY posible monopolio en mercado de mezcal. Y derivado de una denuncia, COFECY indaga posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de la evaluación de conformidad del mezcal. Y bueno, advierten en 7 estados riesgos que crimen coopte candidatos. En Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco hay más riesgos que los candidatos sean cooptados por el crimen, alertó SSPC. Y el guardadito del Poder Judicial, dicen extrañamente, los resultados de cuenta pública del 2019, no se incluyó un subejercicio de 17 millones de pesos que están en 12 fideicomisos del Poder Judicial. Y bueno, lo más destacado de la mañanera: y Durazo contra los 5 candidatos que quieren Sonora. Un exsecretario de Seguridad Pública Federal, un empresario y una académica están entre los 6 candidatos de Sonora, conócelos, dicen. También los candidatos del sindicato ligado a extorsión. Candidatos a alcaldías y diputaciones en la Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca están vinculados al sindicato Libertad, cuyo líder está en prisión. Y bueno, operan del corazón al príncipe Felipe. El príncipe Felipe de Inglaterra fue operado con éxito del corazón en un hospital de Londres, informó el Palacio de Buckingham. Y viran petroleras su estrategia excepto Pemex. A diferencia de Pemex, grandes petroleras como Shell y Petrobras adoptaron nuevos modelos de negocio para enfrentar el impacto del COVID. Y dejan dosis varadas por falta de revisión, las 800,000 dosis anti-COVID de Sinovac, que llegaron el 27 de febrero, están atoradas en Cofepris por falta de pruebas analíticas. Y reservará California 40% de vacunas para pobres. California comenzará a reservar el 40% de sus vacunas de COVID para aplicarlas en zonas con menores ingresos y acelerar reapertura. Denuncian a youtuber Jokestop por pornografía infantil. La youtuber Jocelyn Hoffman fue denunciada ante la Fiscalía de la Ciudad de México por presuntamente divulgar un video de abuso a una menor. Y bueno, Instituto Sucre dice para descubrir y construir aprendizajes y paz Austin. Aceleran Rusia y otros 4 países vacunas modificadas. Rusia y 4 países planean acelerar desarrollo de vacunas modificadas para variantes de COVID-19 y dictaron normas para apoyar a farmacéuticas. Planean usar también centros en Texas para liberar rápidamente a los migrantes. Estados Unidos planea transformar campos de detención en Texas a centros de procesamiento express para liberar a migrantes en 72 horas, dijo WordPress. También tenemos que blindan el Capitolio por temor a un nuevo ataque en este 4 de marzo. Seguridad se reforzó en el Capitolio de Estados Unidos en Washington luego de que la policía alertó que el grupo de milicias de pro-Trump podrían intentar atacarlo. Casualmente para este 4 de marzo también aquí en México se esperaba que las feministas hicieran de las suyas. Así es que rompe triqui cerco en Palacio Nacional.
Integrantes de la comunidad Triqui derribaron vallas de Palacio Nacional y lograron llegar a la puerta 1, donde exigen ser atendidos por Andrés Manuel López Obrador. Documentan hallazgo de un Tiziano. Ronald Moore da cuenta del hallazgo de una última cena atribuida a Tiziano, que colgó silenciosa en un templo británico por más de un siglo. Y pollo mariposeado con ceniza de maíz. La espera de 90 minutos frente al asador por este pollo rostizado, jugoso y con un sazón delicioso acompañado de papas, dicen, vale la pena. Pollo mariposeado con cenizas de maíz y con unas papitas riquísimas, ¿no? Y unas ricas cebollitas Cambridge, ¿no? Delicioso. Estos, híjole, dicen, está el carbón, ¿no? Si ustedes, no vayamos tan lejos, casi siempre en una esquina, ¿no? Por ahí hay un lugar donde venden unos riquísimos pollos al carbón que, híjole, ¿no? Ya ni les platicaré. Y bueno, va ISM contra encuestas Patito. Instituto Electoral de la Ciudad de México emprendió monitoreo de medios para identificar encuestas que incumplen. Va ISM contra encuestas Patito. Instituto Electoral de la Ciudad de México emprendió monitoreo de medios para identificar encuestas que incumplen con metodología científica del reglamento. Acciones en el Día Mundial de la Obesidad y las rutas legales contra la reforma eléctrica y de Newsroom contra The Morning Show. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy también Reforma. Y bueno, dice, ganaste, le informó Televisa en 2006. Y bueno, ahí vemos todo tuyo, ¿no? Dice, ¿y por qué? ¿No? Ahí está Andrés Manuel López Obrador. Y nomás a ella sí no me la toquen, ¿eh? Y bueno, al Ángel de la Independencia, ¿no? Ya agarraron ahí a Bellas Artes y demás. Y bueno, pues, esto es lo que nos dice hoy Reforma. Vamos a ver qué. Y bueno, ejecutan a tiros a una mujer de la tercera edad. Esto en la alcaldía Benito Juárez. Testigos indicaron a las autoridades que los presuntos responsables habían huido a bordo de un auto blanco. Y bueno, la Merced afectada por la pandemia, delincuencia organizada y teporochos. Otro fenómeno que creció es el número de trabajadoras sexuales por la actual crisis económica, de acuerdo a la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Y lluvia de plomo dejó un muerto y 2 heridos en Iztacalco. Una de las víctimas regresaba de un paseo nocturno con su perro. Y aseguran armas, punzocortantes y droga tras un operativo en Reclusorio Oriente. También se ha señalado que hubo una amenaza el día de ayer. Hubo unas narcomantas, ¿no? La jefa de gobierno dio los pormenores en una amenaza en donde realmente iba dirigida hacia las autoridades del Reclusorio Oriente. Vamos a escuchar a lo que son las autoridades de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Autoridades de la Ciudad de México investigan ya las amenazas que han existido contra funcionarios del sistema penitenciario, incluidas la del subsecretario Asael Ruiz. Además, alistan ya un plan para combatir la corrupción al interior de los penales. El hallazgo afuera del Reclusorio Oriente en Iztapalapa de una cabeza humana desollada y una manta con amenazas contra custodios y el subsecretario del sistema penitenciario, Asael Ruiz, prendió las alertas en las autoridades capitalinas. Por un lado, la investigación asociada a esta manta que se puso ayer o esta lona que se puso ayer. Hay una investigación relacionada, de igual manera otras lonas que se han puesto recientemente. Eso por un lado, digamos, al mismo delito que se presentó ayer, y está trabajando pues de manera muy importante el grupo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia. Las otras amenazas a las que se refirió la jefa de gobierno capitalino
ocurrieron en fechas recientes. Una fue en la oficina del mismo Antonio Azael Ruiz, donde abandonaron una cabeza de cerdo y una manta con amenazas por los presuntos abusos en el reclusorio sur por parte de los custodios. Meses antes, otra manta intimidatoria hacia los directivos del sistema penitenciario fue colgada junto a una cruz de flores en un puente vehicular sobre Ermita y Periférico Oriente en Iztapalapa. La amenaza estaba dirigida al titular de los reclusorios capitalinos, Pablo López Jaramillo, y al personal a su mando, a quienes señalaban de abusos y extorsiones. Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas demostró que en los reclusorios bajo la responsabilidad de Antonio Azael Ruiz, el 80% de los familiares pagaba cuota por llevarle comida a los reclusos, el 57% pagaba por entrar al penal y a 33% le cobraban por visitas conyugales. Luego de estos hechos, la jefa de gobierno aseguró que ya tienen un plan definido para combatir la corrupción y la delincuencia en los penales capitalinos. Hemos estado trabajando para fortalecer la seguridad dentro de los centros de reclusión, a partir de cámaras principalmente. Ya vamos a presentar este proyecto muy pronto y avanzar en un proyecto del que ustedes fueron testigos también, que es la digitalización de una serie de trámites que evite pagos ilegales o corrupción dentro de los centros de reclusión. Telediario, Ciudad de México. Y bueno, pues esta es la información de Telediario con respecto a lo que es las cabezas de cerdo que dejaron en el reclusorio Oriente. Esta es información y de hace 22 horas, ¿no? Muy un poquito del día de ayer. Así es que esto es lo que se está gestando. También tenemos información bastante importante, ¿no? En redes sociales, que la renuncia de Sheffield, ¿no? Tenemos el sismo en Grecia de 6, no se registraron víctimas también. Y bueno, pues fuerte erupción del volcán de Pacaya, también la monja de rodillas, ¿no? Que se pone esta monjita y dice mátame a mí, ¿no? Para salvar a decenas de personas en una manifestación en Myanmar. El día de antier, ¿no? Estuvo la luna increíble, naranja, tal cual, como eclipsada. Y bueno, también atacan con cohetes una base militar de Estados Unidos en Irak. Y dice, también se está reportando la caída en Sicilia, en Italia, la caída de piedras, tal cual, ¿no? De piedras volcánicas por la erupción de este volcán allá en Italia. Y bueno, también se ha reportado lo que sería la caída de polvo radiactivo que ya cayó en Europa, incluido Francia. Y la pregunta es si puede llegar a América. Ya habíamos comentado que sí. Ricardo Sheffield renuncia a la Profeco y buscará la candidatura por el León. Y el Etna, pues está aventando piedras literalmente, ¿no? Que están cayendo en las ciudades allá en Sicilia. La gente está súper angustiada también por esta situación. Y bueno, pues en medio de este panorama volcánico en Italia, el Papa sale de Italia y va a Irak. No sabemos qué es más peligroso para él, si estar en Italia, ¿no? Por estas situaciones volcánicas, o irse a Irak, ¿no? A esa visita papal. Pero bueno, aseguran armas, punzocortantes y drogas tras operativo en reclusorio Oriente. Colapsan médicos viaducto Miguel Alemán. Exigen ser vacunados contra el COVID. Y cultura de equidad es un asunto de todos, dice Maite Ramos. La construcción de la cultura de equidad requiere el esfuerzo conjunto de toda la sociedad, porque las familias no pueden solas, ¿no? Así es que bueno, las mujeres podemos con un cargo público, dice Patricia Ortiz. Y se armó trifulca por presunto robo en vagón del metro de la línea 1, estación La Merced.
y asesinó a su pareja y la descuartizó. Ahora alega locura para evadir a la justicia. Solicitudes de patente suben durante la pandemia en 2020 y prefieren chilangos depas que casas. Estrenan hasta en menos de 3 meses, ¿no? Digo, yo no sé. Digo, yo prefiero una casa, no sé a qué chilangos les preguntaron, ¿no? Pero bueno, así está la onda. Yo creo que la mayoría van a preferir una casa, ¿no? Y bueno, Sarah Holmes desata polémica al vender un zacate en 300 pesos, ¿no? Ahora están agarrando todo lo que es de uso público, de uso popular, ¿no? Y algunas casas de moda, ¿no? Lo están haciendo tendencia, y aparte con precios estratosféricos, ¿no? La bolsa de mandado, ¿no? De plástico que usted encontraba en el mercado en 20 pesos, 30 pesos, también la vendían en 600 y 500 pesos, imagínense, ¿no? Ahora el zacate, ¿no? El zacate que era común para pues todas las casas pobres, algunas, ¿no? Porque ya no se tenía hasta la esponjita y aquí todo lo que es de la alta sociedad, ¿no? Algunos artículos de limpieza facial y corporal de élite también, porque también han sido de élite, ¿no? El zacate común y corriente que era del pueblo, ¿no? Incluso de casas indígenas, incluso de casas pobres, ¿no? Que no había el más baratillo, ahora está de moda y está en 300 pesos, pero bueno, esto gracias a Sarah Home. Y bueno, da servicio normal la estación del metro Zócalo línea 2, así es que ya puede llegar hasta el Zócalo. Y cerrará también este día 4 y 5 de marzo, tome precauciones, ¿no? Y atoran en Chalco a 7 supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que extorsionaban a comerciantes. Arrestan en Gustavo Amadero a sujeto acusado de violar a una niña de 11 años y encuentran un cuerpo maniatado flotando en canal de aguas negras en la Gustavo Amadero. Y se arrojó de puente peatonal vehicular en Bosques de las Lomas. Y muere la leyenda jamaicana, del reggae Bonnie Wyler, ¿no? Y también hospitalizaron de urgencia al payasito Cepillín, que esta fue la nota del domingo, ¿no? Y ya está en casa los perritos. Están hermosos los perritos, de Lady Gaga. Están bien bonitos, unos bulldog muy bonitos. Y bueno, ya está en casa. Y suben los costos de filmar en una cárcel y la mano de obra de los presos, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos dice hoy la prensa. Vamos a ver qué nos dice Excelsior el día de hoy. Y ahorita regresamos con la jornada. Elecciones 2021, inéditas, así las catalogó el presidente consejero Lorenzo Córdoba. Y bueno, dice, agárrenlo, cae ladrón que disparó en vagón del metro en la línea 1. Los hechos fueron registrados entre las estaciones Pino Suárez y Merced, en la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, maestra se burla en clase virtual de chinos. Y alumna VM regresan a clases presenciales en Coyoacán. Y la carnita al carbón alerta puede causar cáncer, dice Profeco. Y Reynoso le responde a Boy, es parte del folclore. Anuncian plan para brindar protección a candidatos. ¿Y quiénes son los autores de los secuestros masivos en Nigeria? Los denominados bandidos, grupos criminales que convirtieron esta región muy pobre de Nigeria. Y bueno, dice, agárrelo, cae ladrón que disparó en vagón del metro en línea 1. Los hechos fueron registrados entre las estaciones Pino Suárez y Merced de la línea 1 del sistema transporte colectivo Metro. Y bueno, una maestra se burla de clase virtual de chinos y japoneses, ¿no? Reynoso le responde a Boy, es parte del folclore, y alumnos de la VM regresan a clases presenciales en Coyoacán. Y la carnita al carbón alerta puede causar cáncer, dice Profeco. Anuncian plan para brindar protección a candidatos. ¿Y quiénes son los autores de los secuestros masivos en Nigeria, los que han llamado bandidos? Las autoridades. También López Obrador, corte, avala la reforma eléctrica. Y Rosario Robles presenta nueva oferta para declararse culpable.
La estación del metro Zócalo dará servicio con horario habitual, excepto los días 4 y 5 de marzo, debido a la filmación de escenas de una película. Y bueno, Protección Civil de Sinaloa se alista para una Semana Santa con mayor movilidad. Se prepara para unas vacaciones con actividad, sobre todo más que en el año pasado. Recomendaron a los sinaloenses quedarse en casa para evitar aglomeraciones. Y estaremos al pendientes de lo que sucede con respecto al Viacrucis de Semana Santa. Aquí en Iztapalapa también estaremos haciendo la cobertura oportuna. Y padres de familia en Nuevo León presionan el regreso a clases presenciales, ¿no? Quieren clases presenciales. Digo, yo vuelvo a insistir, no sé por qué tanta angustia para regresar a clases presenciales si hay clases en línea, ¿no? Y creo que se le puede evitar que sus hijos se contagien, ¿no? Yo siendo mamá, prefiero que mis niños se queden en casa estudiando en línea, ¿no? A que vayan a clases ahorita como está la situación. Y bueno, comparece alcalde de Ecatepec ante Fiscalía Mexiquense y abuelito de 93 años pierde a su esposa y a 5 de sus hijos por COVID. Él ya ha sido vacunado. Y bueno, dice, la tasa de desempleo de Costa Rica asciende hasta un 19.1% en enero. Irak aprueba el uso de la vacuna rusa contra el coronavirus. Birmania, Bachelet pide al ejército de Birmania que deje de matar a manifestantes. También cae por querer chamaquear a banco con documentos falsos y ajustan horarios de verificación vehicular en el Estado de México. Y bueno, el comentario dice, este bicho, el COVID es perro, te asfixia, por eso ya me vacuné. Y bueno, el Senado aprueba la reforma eléctrica, se concreta proceso de fast track. Y Texas elimina restricciones contra COVID, suspende uso de cubrebocas. Y así ocurrió el accidente donde alumnos caen del 4º piso. Por lo menos 10 alumnos que estaban aquí cayeron. 3 perdieron lamentablemente la vida. Y 5 están con pronóstico reservado, ¿no? Se ve que caen bastantes, ¿no? Yo creo que más de 10. Se alcanzan a ver aquí nada más 10, pero cayeron bastantes. Esas son las cifras oficiales. Y lamentablemente la escuela está entre la espada y la pared, ¿no? Ya con la denuncia de los padres de familia. Sin embargo, aquí quienes incumplieron las reglas de protocolo de seguridad fueron los alumnos al estar todos en un pasillo, ¿no? Y lamentablemente por estar en contra de manifestarse en contra de las autoridades, ¿no? Aquí los que empezaron el empujón no fueron las autoridades o no los incitaron las autoridades a empujarse, sino los alumnos, los mismos alumnos. Entonces, sí están entre la espada y la pared las autoridades de la escuela, los directivos, y lamentablemente, es una situación terrible porque han perdido la vida estudiantes, ¿no? Y bueno, ¿cuánto tiempo debe esperarse para vacunarse si se tuvo COVID? Y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior. Vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario Sin Límites. Mañana estaremos muy atentos de lo que sería la primera visita a Irak, en mundo histórica, la primera vez que un papa visita Irak, ¿no? Recuerden que antes del Papa Juan Pablo II, todos los papas estaban en Roma y no salían, ¿no? El Papa viajero, el Papa peregrino, el Papa Juan Pablo II, y hoy el Papa Francisco retoma esta figura del Papa peregrino, ¿no? De la familia cristiana, la Sagrada Familia, que eran peregrinos de Jesús peregrino, y va con un mensaje de paz y de amor a ver a los cristianos iraquíes. Gobierno va contra la infiltración del crimen en campaña. Hombre desafía el mar y rescata 4 gatos de un barco que se hundía.
Operan del corazón con éxito el príncipe Felipe a sus 99 años. Captan nacimiento de ratones en medio de una exhibición de verdura en un supermercado. Y casi un 20% de los alimentos se desperdician en el mundo, dice la ONU. Mueren 9 soldados al estrellarse un helicóptero militar en Turquía. Debate de aborto en Quintana Roo evidencia choques al interior de Morena. Sismo de 7.2 sacude costas de Nueva Zelanda y alerta de tsunami. La Agencia de Manejo de Emergencias de Nueva Zelanda pidió a la población mantenerse atenta y salir de casa si se percibe otro temblor. Pronostican jueves muy caluroso con altos niveles de radiación ultravioleta. En la Ciudad de México durante el día el cielo estará despejado con altos niveles de radiación sin condiciones para lluvia. Y bueno, la UNAM está entre las 100 mejores universidades del mundo. También se ubica en el sitio 24 en el rubro de artes y humanidades. Dice, si te vacunas una chela. Israel seduce a los ciudadanos que faltan de inyectarse. Y operan del corazón con éxito al príncipe Felipe a los 99 años. Pemex negocia contrato con una filial de Odebrecht. Faltan mujeres en la industria farmacéutica. Y 2020 tuvo al menos 672 masacres causa en común. El estado que concentra el mayor número de registros de masacres es Guanajuato, con al menos 176 y con 686 víctimas. Y médicos salen a exigir vacuna contra COVID. Y bueno, el semáforo se encuentra en naranja, el semáforo COVID. Tenemos 65% y 2 semanas a la baja. Tenemos 87.187 defunciones. UNAM se une al grupo de excelencia que trabaja en vacunas contra COVID. Y no me encasillen por haber sido Miss Universo, dice Lupita Jones. Y retrocedemos. Guam se pronuncia contra aprobación de ley de la industria eléctrica. Alcalde de Catepec comienza ayuno en protesta por persecución judicial. Y corrigen en la ley desvíos en sistema notarial de Puebla. Y bueno, pues esto es todo en la información. Pásesela bien, nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar, los espero mañana en un viernes que va a ser histórico. En verdad, mañana va a ser histórico, un día muy intenso en noticias, ya se lo adelanto. Y bueno, pásesela bien, un beso y un abrazo. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.